Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Rosana Pérez y junto a mi compañera Paola Rojas les estaremos hablando sobre Diamel El Cid y su obra lumpérica en la narrativa chilena del momento. Diamel El Cid nace en Santiago de Chile el 24 de agosto de 1949. Se graduó en 1971 como profesora de Estado de Castellano en la Pontificia Universidad Católica y en 1976 obtuvo la licenciatura de Literatura del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Su carrera profesional la ejerció inicialmente en colegios capitalinos, para luego desempeñarse como académica en establecimientos de educación superior. Su obra artística comenzó a gestarse a finales de la década del 70, cuando junto a Raúl Zurita, Lotti Rosenfeld, Juan Castillos y Fernando Balcells fundaron el Colectivo de Acción de Arte, o también conocido como CADA, una instancia que se convirtió en un foco de resistencia artística y crítica que buscaba reformular los circuitos artísticos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Uno de los más recientes premios que ha obtenido la autora es el Premio Nacional de Literatura del 2018. En el artículo consagrado a El Cid en el portal cultural Memoria Chilena se explica que la década de los 80 fue particularmente complicada para los intelectuales chilenos, que debieron recurrir a diversas estrategias para difundir sus obras en el ambiente cultural donde se regía la censura. En este contexto, las publicaciones de mujeres fueron un gran aporte, ya que generaron innovadores espacios de reflexión sobre los temas políticos contingentes y otros tópicos de interés, como la sexualidad, el autoritarismo, lo doméstico, las políticas de lo cotidiano y la famosa identidad de género. Por supuesto que en esta nueva generación de escritoras se encontraba El Cid, quien no solo articuló un novedoso proyecto de escritura, que era una propuesta teórica, estética, social y política, desde un nuevo espacio cultural, sino que también desarrolló este trabajo visual como integrante del ya mencionado grupo CADA. Su primera novela, que es lumpérica, es la representación de esta inquietud por mostrar una realidad límite y por situar a un personaje en las afueras de la conciencia, en el delirio provocado por las circunstancias sociales que la rodean. Esta es la fragmentada historia de una mujer que pasa una noche en una fría plaza de Santiago, que vivió bajo la dictadura de Pinochet y es sometida a toda clase de vejámenes físicos, además de encontrarse en constante búsqueda de una subjetividad, una identidad de la que claramente carece cuando comienza la novela. El Iluminada es el nombre de esta persona. No es una ciudadana perteneciente al sistema social que impera en los crudos tiempos de la dictadura militar, sino que representa una débil resistencia a un poder que ha decidido no dejarla ir y a convertirla de una manera occidental, o sea, bautizándola de alguna manera. Y como esta novela nace en el concepto de la dictadura que se vivió en Chile en la década de los 70 y los 80, esta representa una crítica al sistema que pretende eliminar cualquier resistencia. Al publicarse en 1983, Lumpérica resultó predeciblemente ilegible para el auditorio chileno de su momento, inspirando, según la autora, una gran diferencia crítica. Significativamente, la teoría con la que se construyó el mensaje político textual empezó a desempeñar un papel extratextual en la recepción de la crítica. Tanto los críticos chilenos como los extranjeros utilizaban el concepto del mismo corpus teórico para interpretar la novela, una operación crítica que se ha extendido luego de toda la obra del Cid. Los críticos reconocen la propuesta política textual a través de la teoría postestructuralista y feminista que utilizan como instrumento hermenéutico, sin atribuirle la facilidad con la que este cuerpo teórico se presenta en la lectura de la obra a una filiación discursiva preexistente. Algo interesante en esta obra es el nivel de compromiso que puede tener la autora con ella, ya que en el capítulo 8 aparece una fotografía del Cid con vendajes, que fue sacada después de la lectura en voz alta de un fragmento de la novela en un prostíbulo. Durante este se cortó y quemó los brazos, al igual que la protagonista de su obra, del mismo modo que se ha señalado una fusión en el cuerpo de la protagonista y su escritura. El posicionamiento de la foto como primer texto del ensayo general plantea una relación análoga en el cuerpo de la autora y su escritura. A través de su representación escritural, las heridas corporales adquieren una dimensión simbólica como agentes antipatriarcales, del corte como límite. Citando la novela, un arrebato es un robo a lo plano de la superficie de la piel a la que se divide rompiendo su continuidad.
El uso del cuerpo como sinécdoque de la autora protagonista podría considerarse una interpretación literal de la corporalidad de la escritura teorizada por Barthes. En vez de producir en aislamiento una escritura que refleje su cuerpo de deseo libidinal, siempre antihegemónico, la escritora protagonista produce su texto de deseo en su cuerpo carnal. Justo como lo acaba de exponer mi compañera Rosana, efectivamente, Lumpérica es el punto de confluencia de los compromisos políticos de Diamela El Cid, su visión de la literatura, del lenguaje, de sí misma, tanto como mujer y como escritora, del género femenino y el lugar que se le ha asignado ocupar tanto en la sociedad como en la tradición literaria, de las relaciones de poder que marginalizan a unos y enaltecen a otros. Lumpérica es una novela que existe para desconcertar, criticar, cuestionar, dar voz a todo aquello que, para el Cid, había sido forzado al silencio. Lo logra cuando, a través del lenguaje, del propio código literario, es capaz de crear un espacio híbrido en el cual la novela se aleja de los antiguos cánones, incluso de las propias manifestaciones literarias previamente vistas en el boom. Esto queda muy claro cuando incluso al leer los textos críticos sobre Lumpérica, a pesar de los puntos en común que puedan tener entre sí, sus aproximaciones a una posible sinopsis, a una posible trama, difieren en algunos detalles. Cada quien muestra una visión, una percepción distinta de qué es lo que está sucediendo. No obstante, si hay algo en lo que coinciden los textos críticos es que es definitivamente la manera en la cual Diamela El Cid decide tratar el tema de la represión, es que se ve la transgresión que ella realiza en el texto en sus distintos niveles. Comenzando por la figura del narrador, que en el caso de Lumpérica se aleja mucho de lo que sería el narrador tradicional o de lo que uno normalmente se imaginaría es el narrador de una novela, de un cuento, sino que acá el narrador va más en línea con la voz del yo lírico en la poesía. Y esto lleva también a que la estructura de la novela también resulte bastante anómala. La novela está compuesta por 10 capítulos que más bien parecieran estar dispuestos como que si fueran los 10 tips o 10 puntos a desarrollar en un ensayo. Incluso algunos capítulos, como pudiera ser el 1, están subdivididos, tienen su propia enumeración secundaria. La mayoría no tiene título, excepto por los capítulos 4, 5, 8 y 9. Justamente cada uno titulado de una manera tal que refleja esta actitud autorreflexiva del texto, o sea, sobre su naturaleza como producción literaria, o sea, que se examina a sí mismo a lo que se está construyendo en la propia novela de Lumpérica. O sea, estamos hablando un poco de metaliteratura. Entonces el cuarto capítulo se titula Para la formulación de una imagen en la literatura. El quinto es una frase en latín, Quo Vadis. El 8 se llama Ensayo General y el 9 se llama Escenas múltiples de caídas. Rosana también ya había mencionado que en el capítulo 8 el flujo de la narración se ve interrumpido por la presencia de una foto de la propia Diamela El Cid con los brazos vendados, producto de unas quemaduras y unos cortes que se hizo en la piel. Entonces esto también es representación pues de la transgresión de la estructura típica de la novela, pero también tiene otras significaciones, ya que Diamela El Cid modela a la novela como una especie de cuerpo, un cuerpo que se ve reflejado desde distintos ángulos, tanto por la estructura de la novela en sí, como el personaje de El Iluminada, como su propio cuerpo en el plano paraliterario. Entonces, la fotografía, al igual que las heridas que se infligió el personaje de El Iluminada y las que se infligió Diamela El Cid, vendría a simbolizar una herida, una transgresión en el cuerpo de la novela. Y si hay algo que dicen los críticos, tanto en La herida y la frontera como en El espectáculo de la violencia, es que el cuerpo aquí se entiende como zona límite en la cual
se reflejan o se demuestran los efectos dañinos, negativos que tienen las fuerzas represoras, ¿no?, sobre el individuo, como también se entiende al cuerpo como el sitio en el que se aparecen las significaciones que no se presentan en circunstancias comunes, significaciones que se escapan de los límites de la convención. Así pues, a través del uso de personajes marginalizados, de una protagonista femenina, de entornos citadinos y de un lenguaje fragmentario, Diamela El Tit niega la existencia de los discursos identitarios, de esta idea del lenguaje como una entidad capaz de aprender todas las miradas de la realidad. Rompe también con las técnicas de representación que, por ejemplo, habían pintado cierta imagen errónea, no solo del género femenino, sino también de los sectores marginados que no figuraban antes en la tradición. Y justamente es gracias a esta visión que podemos ubicar a la obra de Lumpérica dentro del contexto del post-boom latinoamericano, o sea, en esa cronología, junto con las novelas que se dedicaban no solo a la metaficción, o sea, la autorreflexión sobre la propia escritura del texto, los procesos, todo lo que involucraba, ¿no?, verdaderamente esa experimentación con el lenguaje, sino que también la relaciona con esta literatura, o sea, solo que ya a un nivel, a un grado mucho mayor de compromiso y de explotación del lenguaje, que lo que fue, por ejemplo, el lugar sin límites de José Donoso. Y bueno, ya para finalizar con este podcast, les vamos a recomendar los siguientes textos de apoyo para que puedan acercarse con mayor comodidad a la novela. El primero de estos sería Lumpérica, el ars teórica de Diamela El Tit, escrito por Deirdre Rever. El segundo se llama Cuerpo y Poder, en 2 novelas de Diamela El Tit, Lumpérica y Los Vigilantes, de Daniela Berríos Guzmán. El tercer texto de apoyo se llama La Frontera y la Herida, Lumpérica de Diamela El Tit, escrito por José Antonio Paniagua García. Y el último es Lumpérica, el espectáculo de la violencia, escrito por Camila Mena Farías.